Hola, muy buenas tardes, estimados compañeros, profesor. El día de hoy estoy aquí para hacer un diseño de un motor eléctrico que voy a comenzar mostrando las piezas que voy a utilizar en este diseño de motor eléctrico. Voy a comenzar ocupando como eje central este, este listón de madera circular. Voy a ocupar estos trozos de madera para darle altura a esta base blanca que se ve acá. Eh, También estos dos trozos de, de acrílico, que en este caso lo estoy ocupando de color negro. Y estos 16 alfileres que se van poniendo en 45 grados para poder hacer el enrollamiento con el alambre de cobre que, que aproximadamente son unos 205 metros aproximados que se ocupa para hacer esto, con un alambre esmaltado de 0,18 milímetros. También voy a ocupar estos rodamientos que tienen estos spinners, en este caso, los rodamientos interiores, y estas 8 delgas que están cortadas, que son de cobre, de una lámina de cobre, que al instalarla no pueden tocar entre sí. También que en este caso ocuparé estos imanes que se supone que tendrían que ser de, de parlantes, y yo los voy a ocupar esta vez que son un poquito más pequeños. También voy a ocupar estos dos lápices grafito para usar como escobilla. También eh, voy a ocupar estas pilas de 9 volt, estas baterías que van a estar conectadas en serie para poder hacer este, este diseño de motor eléctrico. Bueno, en general estos son los materiales que voy a ocupar y ahora a comenzar a armar este diseño de motor eléctrico, y les voy a ir mostrando cuál es la forma de poder armar este motor. Ahora comenzaré a armar este motor eléctrico, así que le voy a poner estos trozos de madera, los cuales me van a servir para dar una altura, para darle altura al eje que voy a poner con estos spinners. Entonces estos spinners los vamos a instalar acá arriba para darle otro poco de altura. Todo lo estoy pegando con silicona, ya que no tiene conductividad. Bueno, ahora instalé los spinners donde puse el eje que va a ser el que va a ir girando, y ahora tengo que fijar estos dos acrílicos a la medida y después poner las delgas de cobre en los extremos. Bueno, ahora que ya dejé fija los acrílicos con los 16 alfileres, comencé a pegar las delgas. Así que ahí ya comencé a pegarlo y voy a seguir hasta que termine. Y ahí seguimos con el video. Siguiendo con el video, ya acabé de poner las 4 delgas por cada uno de los lados. Ahora voy a empezar con el enrollamiento de los cables. Bueno, ahora quedó listo, quedó con todo el enrollamiento completo, cada uno dividido de las delgas, cada conexión dividida a cada delga. Y ahora haríamos el siguiente paso. Bueno, que ya tenemos conectado en serie las baterías de 9 volt y las conectaríamos a las delgas, y esto tendría que empezar a girar luego de poner los imanes
de parlante. Entonces comenzamos y ahí esto debe ir a girar al topar eh, estos lápices grafito. Giraría de esta manera. En este caso no gira debido a que no es el, el alambre adecuado. Así que bueno, eso sería y eh, me despido del video que fue la parte en que se hacía este proyecto y ahora voy a comenzar a responder las preguntas que nos dejó el profesor. Bueno, continuando con el video, vamos a seguir indicando de que el profesor nos hizo 11 preguntas. Bueno, yo las subdividí en 11 preguntas, las cuales voy a comenzar ahora indicando por lo primero. Bueno, la primera es que tenía que individualizarme, solamente yo hice este trabajo. Eh, Mi nombre es Jorge Andrés Salas Guzmán, sección 003D, estudiante de la Escuela de Ingeniería Mecánica Automotriz y Autotrónica del WC. La número 2, ¿en qué consiste la maqueta que acabo de armar? El motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica de rotación por medio de la acción de los campos magnéticos que generan en las bobinas. Son máquinas eléctricas rotatorias compuestas de un estator y un rotor. Pregunta número 3. ¿Cuáles son los materiales que se usaron para la construcción de esta maqueta y por qué? Los materiales que yo ocupé en esta maqueta son un trozo de madera para ocupar como base, que es este blanco que se ve acá. Cuatro trozos de madera unidos entre sí para darle un poco de altura. Sobre ellos puse dos spinners que lo ocupé como eh, para hacer girar el eje como rodamiento, ya que no encontré rodamiento, entonces ocupé estos spinners de mis hijos. También un eje central de madera rotatorio para facilitar el giro, cuatro, cuatro delgas que ocupé unas láminas de cobre por cada lado con cuatro delgas, también dos acrílicos circulares que ocupé de unos plásticos que tenía, hice dos círculos de acrílico. Eh, También ocupé de estos alfileres que los pegué para poder hacer el enrollamiento del cable que teníamos que ocupar, que tampoco lo encontré, así que ocupé este que era más grueso. El que teníamos que ocupar era calibre de 0,18 o AWG 33. Y encontré de 1,5, así que fue el que se ocupa habitualmente en las casas de uno. Dos imanes, tampoco encontré imanes de parlante grande, así que en un bazar cerca de la casa encontré esos imanes que para el ejemplo va a ser la función. También, bueno, ocupé estos materiales por los pocos insumos que se pueden encontrar en la actualidad. La pregunta 4, ¿qué es un motor de corriente continua? Es un aparato que puede convertir la energía eléctrica en mecánica realizando un movimiento rotatorio. Este es uno de los movimientos más versátiles de la industria por su fácil control y automatización en proceso. Este motor consta de dos partes principales, eh, que es el, el rotor y el estator. Eh, Número 5. ¿De qué parte se compone un motor de corriente continua? Bueno, está la parte fija y la parte móvil. La parte fija compuesta por un electroimán o imán producido por un campo magnético que induce la fuerza sobre la parte móvil. Entonces, la parte móvil pues, está compuesta por varios espirales o bobinas que se llama rotor. Entonces, el rotor, bien por imán o por el paso de un juego de bobina enrollada sobre una pieza, piezas polares que permiten estática y qué más, la corriente continua, colector de delgas,
Para establecer la conexión se dispone de unos bloques de carbón llamados escobillas, que son las que van ocupando aquí, rozando, haciendo el roce con las delgas, que lo mostré en el video anterior, o sea, al principio del video. Eh, ¿Qué más? Que las escobillas, a ver, en electricidad es necesario frecuentemente establecer una conexión eléctrica entre la parte fija y una parte rotatoria en un dispositivo. Este es el caso de los motores o generadores también, que podría ser eléctrico, donde se debe establecer una conexión en la parte fija de la máquina con las bobinas del rotor. El entrehierro también, que se le llama entrehierro, que es el espacio situado entre el estator y el rotor, por donde el flujo magnético pasa de uno a otro. Algunos motores además incorporan polos de conmutación rodeados por unas bobinas conectadas en serie, con un devanado inducido y recubierta de una película aislante para evitar los cortocircuitos, que es el esmaltado que nos enseñaron en las clases. Número 6, ¿cómo funciona un motor de corriente continua? El motor de corriente continua, básicamente denominado también motor de corriente directa, que también es lo mismo, es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica, provocando el movimiento rotatorio gracias a la acción del campo magnético de los imanes. La número 7, ¿cuáles son los principios de funcionamiento de un motor de corriente continua? Que es el principio de funcionamiento de los motores eléctricos de corriente directa o continua, como dije, también era lo mismo. Se basa en la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un imán permanente, interactúan con los polos magnéticos de un electroimán que se encuentra montado en el eje del electroimán y se denomina rotor, y su eje le permite girar libremente entre los polos magnéticos norte y sur del imán permanentemente, situando dentro de la carcasa o cuerpo también, que se le llama el motor, cuando la corriente eléctrica circula por la bobina de este electroimán giratorio. El campo electromagnético que se genera interactúa en el campo magnético del imán permanente. Si los polos del imán permanente y del electroimán giratorio coinciden, se produce un rechazo y un torque magnético también, o un par de fuerzas, que provoca que el rotor rompa la inercia y comience a girar sobre su eje en el mismo sentido de las manecillas del reloj, o también en algunos casos en el sentido contrario, de acuerdo con la forma que se encuentre conectado el circuito, la pila o la batería. Esas son las partes fundamentales de un motor eléctrico, como todas las máquinas eléctricas en realidad. Eh, Siguiendo con esto, también la pregunta número 8 menciona en dónde se emplean los motores de corriente continua. A pesar de todo esto, los motores de corriente continua se siguen utilizando en muchas aplicaciones de potencia, trenes, tranvías, o en motores de precisión, que podrían ser maquinaria, micromotores, etcétera. La principal característica del motor de corriente continua es la posibilidad de regular la velocidad desde vacío hasta plena carga. La 9 describe qué fue lo más fácil de desarrollar en este trabajo. Yo encuentro que para mí lo más fácil a realizar fue la maqueta, ya que para mí las habilidades manuales no me complican y tengo facilidad para poder hacerlo. Eh, la número 10 describe qué fue lo más difícil de realizar en este trabajo. Lo más que me costó fue entender para qué funcionaba cada pieza y su proceso, ya que como se realizaron todas nuestras clases online, entonces dificultó mucho. La número 11 describe para qué cree usted que le sirvió haber realizado este trabajo. Este trabajo para mí fue muy útil, ya que como decía anteriormente, con las clases online ha sido muy difícil comprender para qué sirven las piezas y además conocerlas, y con esta maqueta me facilitó entender la conexión de todo el motor y sus partes. Bueno, eso con respecto al motor eléctrico y la maqueta, que me aportó demasiado para mi estudio, así que una buena experiencia.
Gracias, profesor. Me despido de usted y también de mis compañeros y buen día.